Bonjour tout le monde, bienvenidos a una nueva sesión de francés y español son amigos. Hoy vamos a hablar de algo que parece muy sencillo, pero que puede causar confusión incluso a los que ya hablan algo de francés, los artículos. En español decimos el, la, los, las, un, una, unos, unas. En francés también existen estos artículos, pero con algunas sorpresas, sobre todo cuando llegamos a los artículos partitivos, que en español no existen de la misma forma. Para que todo quede claro, te propongo un plan en 3 partes. Los artículos definidos, los artículos indefinidos y partitivos, y una evaluación final para comprobar si realmente los dominas. Al final del video, vas a saber exactamente cuándo decir le, la, les, un, une, des, du, de la, de, sin confundirte. Los artículos definidos. Empezamos con los artículos definidos, que usamos cuando hablamos de algo conocido o específico. En español decimos el perro, la casa, los libros, las flores. En francés tenemos lo mismo, pero cambian según el género y el número. El. En español se dice en francés le. Ejemplo, le chien. En español, la. En francés, la maison. Los, las. En francés, les. Como ves, el plural es el mismo para masculino y femenino. Les livres, les fleurs. Atención, si la palabra siguiente empieza por vocal o H muda, le y la se convierten en L'. Ejemplo, l'ami, ami es masculino. L'école, école es femenino. Les y la se transforman en L'. Cuidado, en francés el artículo casi siempre se usa, incluso cuando en español lo omitimos. Nunca se va a decir j'aime chocolat. Tienes que especificar j'aime le chocolat. Hay que poner el artículo. Ahora pasemos a los artículos indefinidos, los que usamos cuando hablamos de algo no específico. En español decimos un, una, unos, unas. En francés es así. Para un se dice un. Se escribe de la misma manera, pero se pronuncia diferente. Un livre. Una se dice une. Sona la N al final. Une table. Unos, unas, se dice en francés des. Observa cómo des se usa tanto para masculino como femenino. Des filles, des garçons. En español a veces decimos unos libros o simplemente libros. En francés no puedes omitir el artículo. Tienes que decir des livres, no solo livres. Nunca vas a decir j'ai livre d'aventure. No, tienes que decir j'ai des livres d'aventure. Los artículos partitivos. El artículo partitivo indica una cantidad indeterminada de algo que no se puede contar fácilmente. En español, a veces parece que no existe un equivalente al artículo francés, porque simplemente lo omitimos en situaciones cotidianas. Por ejemplo, decimos quiero pan, tomo agua, compro queso. Pero en francés es obligatorio. No podemos decir solo je veux pain. Eso suena incompleto. Miramos con detalles algunos ejemplos. Quiero pan. Je veux du pain. Pain es una palabra en masculino. Entonces, le pain. También no sabemos la cantidad. La cantidad es indeterminada. Tenemos de. Y de le corresponde a du. Bebo agua. Je bois de l'eau. O es una palabra en femenino, pero empieza por una vocal. La se transforma en L'. O es una cantidad indeterminada, entonces de. Tenemos je bois de l'eau. Tomo sopa. Je prends de la soupe. Soupe es una palabra femenino y es una cantidad indeterminada. Usamos de la. Tengo frutas. En francés, j'ai des fruits.
plural, no tenemos una cantidad definida, usamos des. J'ai des fruits. Otro ejemplo, tomo café, je bois du café. Café masculino, cantidad indeterminada, de le se transforma en du. Je bois du café. Como arroz, je mange du riz. En francés nos encantan las excepciones. Cuando la oración está en negativo, los artículos indefinidos un, une, des, así como los partitivos du, de la, de, el apóstrofe, de, se transforman en de o de apóstrofe. Ejemplo, j'ai du pain, je n'ai pas de pain. Du se transforma a de en la negación. Je bois de l'eau, je ne bois pas d'eau. De el apóstrofe se transforma en de apóstrofe, porque o empieza por una vocal. J'ai une voiture, je n'ai pas de voiture. Une se transforma a de a la negación. Il a un stylo, il n'a pas de stylo. Un se transforma en de a la negación. Pero los artículos definidos, le, la, les, no cambian en la negación. Ejemplo, j'aime le café, je n'aime pas le café. Conservamos el le en la frase afirmativa y negativa. Elle regarde la télé, elle ne regarde pas la télé. ¡Listo! Ahora es tu turno con una pequeña prueba. Son 5 frases en español. Tú debes decir cómo se traduce en el francés con el artículo correcto. Tiene 5 segundos para responder. Toma papel y lápiz para escribir tus respuestas. ¿Estás listos? ¡Empezamos! Quiero pan. Je veux du pain. La casa es grande. La maison est grande. Un amigo simpático. Un ami sympa. No tengo agua. Je n'ai pas d'eau. ¿Me gustan los gatos? J'aime les chats. Excelente trabajo. Si acercaste las 5, felicitaciones. Y si te equivocaste en alguna, repite esta parte del video y practica en voz alta. Recuerda, artículos definidos, le, la, les, el apóstrofe. Artículos indefinidos, un, une, des. Partitivos, du, de la, de, el apóstrofe, de. Y en negativo, los artículos indefinidos y partitivos se transforman en de o de apóstrofe. Llegamos al final de este video. Si te ha gustado y quieres aprender más, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima clase. ¡A bientôt!